Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la comunidad de Bursaca. Les habla Jorge Arcila y hoy tenemos una invitada muy especial, Alejandra, que es la directora de financiamiento de manera interna de todos los proyectos de los estudiantes y que aparte tiene también su propia empresa en la cual se dedica a dar financiamiento de manera privada a proyectos de inversión. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de algunos tratos, un trato en específico que se estuvo financiando en los últimos meses y para que vayan conociendo cómo se trabaja, qué cosas hay que tener en cuenta y cuál es el proceso de financiamiento de un proyecto. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. ¿Qué hace tu empresa? ¿A qué se dedica entre los Estados Unidos? Ok, mi empresa básicamente se encarga de buscar financiamiento de inversión para bienes raíces. Nos enfocamos principalmente en lo que es inversión en bienes raíces y se otorga financiamiento para compra, remodelación, construcción, propiedades de renta y demás. O sea, eso es lo que conocemos como Harmony Lender. Correcto. Listo, perfecto. Ahora, en específico hoy vamos a hablar de un proyecto de Fix and Flip, ¿ok? Entonces, vamos a ir recolectando información. Lo que quiero es que nos cuentes como cuál fue el proceso para financiar esa propiedad, tiempos, inconvenientes, obstáculos, ganancias que tenía el cliente. ¿Tú vas a financiar o financias propiedades a nivel nacional o solamente en un estado en específico? A nivel nacional en todo Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el precio de compra de la persona en esta propiedad? Ok, en esta propiedad se manejó un valor de compra de $360,000. $360,000. Ok. Este es un trato de Fix and Flip, ¿no? Correcto. ¿Rehab? El RIJA fue de $115,000. ¿Qué le lograste conseguir en el financiamiento a la persona? Ok, esta persona pues era su primer trato y como podemos ver la remodelación es de un monto relativamente alto. Era una propiedad un poco complicada, tenía muchas habitaciones y demás y el banco dijo, ok, como es su primer proyecto le vamos a dar un 80% de aprobación en el valor de compra de la propiedad y el 100% del valor de la remodelación. Ok, esto es algo que quiero que la gente sepa. Normalmente se ha escuchado mucho que se dice siempre se va a hacer el 100% en la remodelación. ¿Contigo se trabaja de esa manera o más o menos cuáles son los porcentajes promedio? Sí, siempre se va a manejar el 100% de la remodelación. A veces las personas llegan, por ejemplo, con tratos en donde la remodelación es incluso más alta que el valor de compra de la propiedad y siempre se va a manejar el 100% de la remodelación. Así, en ese caso también. En ese caso también. Ok. ¿Y en la compra siempre es el 80 o de qué depende? Realmente depende de los números de la propiedad. Por ejemplo, en ese caso que estoy comentando de que la remodelación es más alta que la compra, pues se puede bajar un poco el porcentaje de compra para poder cubrir el 100% de la remodelación porque vale más que la casa. Hay casos también de pues 90% de aprobación, que es como el mejor escenario en este momento. Normalmente cuando los tratos son de estos números, una ganancia va a haber aproximado $150,000, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de qué pasó en el proceso, ¿listo? Si tú me dices que yo necesito de los 360, tú me vas a dar el 80%, entonces en sí, vamos a ver, pues como para tener... Todos conozcan 360 por el 80%, un valor de $288,000 financiados y $115,000 en la compra, ¿verdad? A una persona sin experiencia se le hizo un trato o un préstamo total de $403,000. Correcto. ¿Listo? Correcto. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿De dónde sale ese 20% que usted no le está prestando? Bueno, hay diferentes estrategias. Hay personas que, por ejemplo, se apalancan de tarjetas de crédito, préstamos comerciales, teniendo en cuenta que estos son financiamientos comerciales a empresas y asimismo utilizan inversionistas privados también. Otras personas que quieren invertir el capital del down payment como tal. O sea, en este caso estamos hablando que el down payment que nos hacía falta o lo que no se alcanza a cubrir son $72,000. ¿Cuánto tenía la persona en este caso? En este caso la persona tenía $40,000 aproximadamente. $40,000. Entonces aquí nos hacía ya falta
cerca de $32,000, que viene por parte de inversionistas. ¿Qué hacemos nosotros en Bursaca para los que todavía no conocen? Cuando se realiza un tipo de préstamo para un estudiante, en este caso es una persona de nuestra comunidad, estos $32,000 y otros gastos de los cuales vamos a hablar ahora, hay un programa de manera interna en los cuales nosotros nos encargamos con un equipo de adquisición de capital de ayudar al estudiante para adquirir este dinero. De esta manera poder siempre financiar un 100%. Entonces lo que nosotros hacemos es sencillo. El banco para comprar me presta el 80%, conseguimos el 20%, como dice Alejandra, tarjetas de crédito, inversionistas privados, ya tengo el 100% y tengo también el 100% en la remodelación. ¿Qué otro dinero necesita esta persona, el estudiante o la persona titular para llevar a cabo este proyecto de la financiación? Ok, normalmente el banco te va a solicitar ver capital de reservas, o sea Ok. que tú tienes algunos fondos para pagar como tal el interés, iniciar la remodelación, mientras ellos te dan el capital de la remodelación acorde a los avances que se van realizando de la remodelación. ¿Cómo funciona entonces, ya que dices de ese capital de reserva, cuál es la relación cómo funciona el presupuesto en la remodelación? La persona inicia la primera semana con ese capital que tenía de reservas o el famoso capital semilla, inicia la remodelación esa semana y envía una evidencia al banco de, mire, ya hice la demolición, plomería, electricidad, lo que sea que haya sido el avance en esa semana, y el banco le envía el dinero de ese avance que realizó. Entonces es acorde a los avances de la obra como el banco va entregando el capital. Por ejemplo, en un trato como este, ¿cuánto fue el capital de reserva que pidió el Harmony Lender? El 10% del capital de la remodelación. El 10% de la remodelación. O sea, estamos hablando $15,000. Correcto. Listo. Entonces ya, en este caso, el inversionista está por un lado consiguiendo los $32,000 que le hace falta, más $15,000, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro dinero necesita en ese momento la persona para poder financiar esa propiedad? Necesita el capital de al menos 3 meses de interés en reservas. Esto quiere decir que la persona no lo va a pagar en el momento de cierre, sino que lo debe tener ahí en su cuenta de banco. Ok. ¿Cuánto es el interés en un préstamo de Fix and Flip? Bueno, en este caso de este trato puntual, a la persona se le cobró un 15% de interés al año, pero no se le cobraron puntos de originación en el momento del cierre. Entonces, por eso el interés fue más alto de lo normal. Ok, ¿qué son los puntos de originación? Sí. Los puntos de originación es la comisión que cobra el banco por tramitar el financiamiento. Entonces, normalmente si te cobran un punto, representa un 1% del valor financiado. O si son 4 puntos, 3 puntos, normalmente va entre un 2.5 a 4 puntos de originación. Es decir, que la persona aquí, digámoslo, de los 403,000 hubiera pagado 4 puntos, es decir, cerca de $16,000. Entonces, entre comillas, se ahorró esos $16,000 al inicio. Exactamente. Ok, si él hubiera pagado esos $16,000, ¿cuál hubiera sido la tasa de interés? Normalmente habría sido entre un 11 a un 12%. Ok, o sea, él ahí se está ahorrando entre un 3 a un 4% al año en interés por no tener los 16. O bueno, no por no tenerlos, pues al final uno como inversionista busca es que poder hacerlo con menos dinero. Entonces, pues para mí vale la pena. Ahora, por ejemplo, este trato en específico, ¿cuánto tiempo estaba presupuestada la remodelación? Estaba presupuestada para 6 semanas. 6 semanas, ok. Si tú me dices que el interés es el 15% por el año, ¿qué pasa si yo en 6 semanas termino mi remodelación y tengo, no sé, otras 6 semanas en las que me muere vendiendo la casa? ¿Tú me cobras el interés de todo el año o cómo funciona en esa parte? No, solamente se cobra el interés por el tiempo en el que la persona tiene la propiedad. En el momento en el que la persona vende esa propiedad, ya ahí termina el financiamiento, no debe pagar intereses por el tiempo faltante ni nada por el estilo. No hay ningún pre-penalty payment, como se habla como en términos de financiamiento, no se le cobra ninguna penalidad a la persona por terminar antes de tiempo el contrato, que era de 12 meses en este caso. Entonces, para que las personas entiendan un poquito, ¿cómo calculamos nosotros los intereses? Cogemos el 15%
que es todo el año, lo dividimos en 12 meses y esto me da una tasa del 1.25. Que la deuda que yo le tenga al banco cada mes, me van a cobrar el 1.25. Por ejemplo, si mi préstamo total fue de 403,000, quiere decir que yo le estoy pagando al banco $5,037 mensuales. Y esto por la cantidad de meses que me demore. Entonces, si me demoré 3 meses, le pagué 5,000 por 3, o sea, como $15,000. Ok. ¿Cuál era la ganancia o cuál fue la ganancia presupuestada de un inicio proyectada para este proyecto? ¿Te lo dijo el cliente? Aproximadamente 130,000. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de tips al momento de financiar una propiedad. Para yo obtener el financiamiento, ¿necesito un número de seguro social? En algunos estados es obligatorio tener número de seguro social. Por ejemplo, 3 estados. Illinois, la Florida, California. Ok. ¿Qué pasa si yo, que quiero comprar la propiedad, no tengo en ese momento un seguro social? Ok, como se está financiando a nombre de empresa, a una LLC o una corporación, puedes añadir a una persona que sí cuente con ese número de seguro social a la LLC y apalancarte de esa persona para poder cerrar el trato con el nombre de tu empresa, pero con el social de esta persona. Ok, ¿por qué se hace el financiamiento a nombre de una empresa y no a nombre de una persona, por ejemplo? Ok, pues principalmente porque es un financiamiento comercial, ¿no? O sea, esto es de negocio, no es personal, no es comprador de casa propia ni nada por el estilo. Y segundo, pues también es una protección tanto para el inversionista como para el banco hacerlo a nombre de negocio. Ok, perfecto. Ahora, esa persona necesita tener puntaje de crédito, ¿y qué pasa si no lo tiene? El mismo escenario. Hay algunos estados en donde no se requieren pues un puntaje de crédito puntual o son más flexibles, digámoslo así. Igual pues tener un buen puntaje de crédito también ayuda un poco en los términos, pero principalmente los números de la propiedad. Si no se tiene un puntaje de crédito bueno, el mismo escenario, se puede apalancar de otra persona, vincularla a su LLC o corporación y se hace con el puntaje de crédito de esa persona. Ok, perfecto. Ahora, ya tengo resuelto si la persona o mi cliente o tú no tienes seguro social, si no tengo puntaje de crédito. ¿Qué otra cosa necesito tener como en cuenta ahí? Ya si no tengo dinero, sé que puedo aplicar con inversionistas. O sea, técnicamente ya tengo resueltas las 3 mayores cosas. Sin dinero, sin crédito y sin seguro social. Ahora, ¿cuánto tiempo toma el proceso de financiar una propiedad? En específico, en esta, ¿cuánto tiempo se demoraron? Esta propiedad tardó un tiempo de 1 mes. 1 mes, ok. ¿Este es el tiempo regular? ¿Fue mucho? ¿Fue poco? Digamos que está dentro del promedio. Una propiedad se puede cerrar en 10 días, incluso he cerrado propiedades en 48 horas, pero en este caso de esta propiedad pues se hicieron varios trámites, ¿no? Inversionistas, hubo una persona que se vinculó para apalancar este proyecto, etcétera. Entonces cuando se tienen que hacer todas estas cosas, pues hay contratos, hay trámites que se deben realizar y eso digamos que alargó un poquito más el tiempo del financiamiento. Sin embargo, 30 días, pues no me parece un tiempo largo tampoco para un cierre, está dentro de lo normal. ¿Qué recomendaciones tienes tú al momento en que nosotros vayamos a financiar un proyecto para que este tiempo sea menos? Digamos que pues puedes prepararte con tiempo, ¿no? O sea, tener listos los documentos de tu corporación o de tu LLC. Si tú sabes que no tienes un buen puntaje de crédito o que no tienes un número de seguro social, pues ya tener a una persona que sabes que te va a poder apalancar, ya tener como un acuerdo con esta persona o incluso ya tenerla vinculada a la LLC. Y lo otro sería ya como tal tener muy claro también tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, siento que es muy importante que tanto tu realtor como contratista estén listos, porque a veces también nos demoramos un poco en recibir el presupuesto de la remodelación, porque necesitamos el presupuesto exacto de la remodelación para poder aprobar el financiamiento, para poder evaluar la propiedad, porque es la única manera en la que vamos a saber el valor en el que se va a vender la casa después de la remodelación. Ok, vamos a hablar, para ir terminando, dame la línea de tiempo de qué pasó con esta casa desde el momento en que llegó a tus manos. O sea, ¿cuál fue el proceso
para que esa casa pudiera estar a nombre de la persona que la estaba comprando? Listo. Principalmente, o el primer paso siempre es la carta de preaprobación. Okay. Entonces, esta persona fue preaprobada, empezó a realizar ofertas y logró poner esta propiedad bajo contrato. Okay. Cuando se puso la propiedad bajo contrato, se evaluaron los números parcialmente de la propiedad. O sea, cuando digo parcialmente es porque no se tenía pues un appraisal, no se tenía nada sólido. Okay. Ya con esos números se le dio un financiamiento aproximado a la persona para empezar entonces a recopilar el capital de los inversionistas en este caso y a vincular a la persona que entró como tal a la LLC para poder hacer el financiamiento. Okay. Se tramitó seguro de la propiedad, se tramitó el appraisal y ya se enviaron todos los documentos a evaluación para poder efectuar el cierre. Esa fue como toda la línea de tiempo. Ok, listo. Nada, chicos, primero que todo, si te quedas hasta el final de este pequeño video, quiero que tengas en cuenta que vamos a estar haciendo más capítulos hablando de todos los financiamientos que se logran hacer no solamente para las personas de nuestra comunidad, sino financiamientos que Alejandra hace para inversionistas externos a Bursaca. La intención de nosotros es que entiendas cuál es el proceso del financiamiento, en qué cosas te puede ayudar Alejandra y cuáles son las cosas en las cuales, por ejemplo, ella te dice que te puedes ir adelantando, ¿vale? Así que nada, un abrazo para todos, feliz día, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o viendo, y nos vemos en un próximo capítulo.